El doctor Ángel Rebollar Albiter, quien es especialista en fitopatología y quien imparte la conferencia Nuevos Enfoques en Fitopatología Berries, Diagnóstico, Epidemiología y Manejo de Enfermedades, quien es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo en el Centro Académico Regional de Morelia y coordinador de posgrado en protección vegetal. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues el éxito de la industria de las berries depende en gran medida de mantener, por supuesto, la sanidad. No hay sanidad, pues no hay producción, no hay ventas. Y entonces la pregunta es, la fitopatología ha evolucionado muy importante en los últimos años. ¿Qué herramientas nuevas tenemos de diagnóstico para identificar problemas fitosanitarios? Bueno, en los últimos años ha avanzado bastante toda la tecnología que tiene que ver con el ADN. Básicamente lo que en fitopatología, lo que buscamos nosotros, casi cualquier técnico, cualquier persona que se dedique a esto, tiene la pregunta, ¿por qué se enferman mis plantas? ¿No? Y entonces ahí es donde viene, similar a los humanos, ¿no? ¿Por qué nos enfermamos? Entonces empezamos a observar nosotros síntomas y basado en eso decimos qué está ocurriendo, ¿no? Y entonces a partir de ahí nosotros generamos hipótesis, decimos, puede ser esto, pero esa hipótesis la tenemos que comprobar. Seguimos un método, decimos un método científico. ¿Cómo vas a comprobar eso? Mediante técnicas de diagnóstico. Muchas de esas han evolucionado en los últimos años. Digo, ya tiene esos años, todas las tecnologías que tienen que ver con detección basada en ADN, y hay muchos formatos al respecto. Y más recientemente, todo lo que tiene que ver con percepción remota, el uso de drones, imágenes multiespectrales, en fin, para diagnosticar la salud general de la planta. Y más recientemente todavía, la utilización de técnicas basadas en inteligencia artificial. Parte de eso vamos a hablar un poco. Bien, platíqueme, ¿qué podemos hacer para detectar el problema precisamente en las plantas? Pues antes de que hagan estragos, porque muchas veces se esperan a que aparezca, pero no hay labores preventivas. ¿Qué hacer? Esa es una pregunta muy válida que todo el mundo debería de hacerse. Cuando tú estás en un cultivo, obviamente siempre tienes que estar muy al pendiente, tienes que andar, llamamos nosotros, monitoreando, revisando, checando que no haya algo anormal, que tu planta crezca normalmente, que exprese todo su potencial. Si ves algo anormal, entonces lo primero que tú tienes que observar es si cómo está distribuido el problema. Es parte de lo que vamos a hablar en un rato más. Es decir, ese síntoma que ves, ese desorden que tú ves, podría ser causado por algo vivo o algo no. Quizás se le pasó la fertilización o quizás es un asunto de temperaturas, es un asunto de estrés. Entonces, como agrónomo, como experto incluso en fitopatología, tú tienes que decir, este es un asunto de tipo biótico o de tipo abiótico. Si es biótico, vivo, ¿qué podrá ser? Un hongo, bacteria, virus, nemato, ¿qué será? Y ahí es donde viene entonces una serie de pasos que uno tiene que seguir para llegar finalmente a decir, lo más probable es que se trate de esto, vamos a prescribir o vamos a hacer esto, ¿no? Para que el problema no se nos expanda. Porque ¿qué tal si ya te das cuenta cuando ya tienes 50% de plantas muertas, ¿no? Suele pasar que ya se detecta el problema en la parte final. Menciona usted algo muy importante, doctor, el cambio climático que ha provocado la dispersión de más enfermedades, el surgimiento de otras. ¿Qué tal el impacto en el campo y la generación de plagas y enfermedades? Esta variabilidad que se está dando a nivel global está teniendo influencia en varios aspectos, en varios temas, ¿no? En lo que tiene que ver con fitosanidad y específicamente de enfermedades, podríamos hablar lo que tiene que ver con estrés abiótico primero. Es decir, cómo una planta bajo un estrés abiótico por estrés térmico, altas temperaturas, por ejemplo, puede predisponerse al ataque de un patógeno, porque su sistema inmune quizás se
se vio comprometido, se redujo, y entonces es más fácil que lo ataque o algún patógeno que sí puede tolerar esas temperaturas, por ejemplo. Otros casos es que estos patógenos puedan expandirse más fácilmente a regiones donde normalmente no los teníamos, por esos cambios. Entonces van moviéndose, expandiéndose de manera espacial, ¿no? Y otros aspectos. Doctor, para finalizar, platíqueme usted qué medidas se deben de tomar para prevenir enfermedades y qué recomendación le da a la gente del campo que cultiva los berries en este caso. Lo más importante, siempre lo más importante, es que siempre estés observando tus plantas. Siempre verifiques, siempre observes si hay cosas anormales, características anormales. Recorras tu parcela y luego te preguntes si ese problema está ya distribuido o empieza a surgir primeramente en una planta o por manchones. Siempre lo más importante es observar y a tiempo actuar, y a partir de ahí mandar a hacer los análisis correspondientes y tener a alguien especialista que le pueda asesorar en interpretar esa información, como lo hace con la nutrición. A esa parte iba, doctor. El papel que juega la investigación científica, ya no el empirismo, porque el empirismo pues fue bueno en su momento y sirve en algunos casos, pero ahora la ciencia es la que domina, la que manda, y en ese sentido, ¿qué papel juega? Pues precisamente en el cultivo de productos tan delicados y específicos como algunos tipos de berries. Fíjense que yo siempre digo que aquí uno, en el conocimiento, entre otras cosas, uno tiene que fusionar ciencia con experiencia. O sea, todo eso que usted menciona, hay que funcionarlo ahora con darle soporte científico. ¿Por qué funciona? Si usted por experiencia sabe que eso funciona, para que se pueda masificar, ¿cómo lo podemos comprobar de que es algo repetible? Y ese es uno de los principios de ciencia. Nosotros hemos tenido muchos problemas en berries que hemos investigado, que es parte también de lo que voy a mencionar ahorita, de cómo abordamos problemas tan destructivos y que en relativamente poco tiempo podemos tener cierta luz hacia dónde va el problema y poder decir a los productores, vete por aquí en lo que investigo más, pero te tengo que dar algo, porque tú como productor tienes una fuerte inversión ahí, tu familia depende de eso, y no te puedes esperar a que yo como científico termine de hacer algo. Entonces, hay ciertas técnicas que podemos utilizar nosotros de la ciencia, como la exploración, el análisis de datos, la ciencia de datos, que nos puede dar ciertas tendencias para ver por dónde va un problema y que ya empieces a trabajar rápido. De eso vamos a hablar también un poco. Oiga, doctor, 4 tipos de berries principales de exportación, pero 4 problemas muy diferentes y con plagas comunes y diferentes en cada una de esas berries. ¿Cuáles son las más relevantes de las que podemos hablar y de las que vas a hablar? Voy a poner ahorita un ejemplo de una historia, digamos, vamos a ponerlo así, una historia, de cómo durante casi 8 o 9 años hemos trabajado con un problema que nadie conocía y que fue de alto impacto económico. Hablamos de cientos, quizá miles de millones de pesos perdidos en ese tiempo, entre el 2017 y 2022, en la industria de fresa, por ejemplo. Y cómo nadie sabía nada de ese problema y nosotros fuimos abordándolo con un enfoque en donde teníamos que darle ciertas soluciones al productor. Y cómo fuimos avanzando y cómo estamos en un punto ahorita en donde prácticamente pues, la mayoría de los productores conocen muy bien el problema. No le voy a decir que no tienen pérdidas, sí, pero no del impacto que tuvieron en ese tiempo. Eso es un ejemplo, y así podemos ir hablando de zarzamoras con problemas de suelo. La zarzamora con el problema que tuvieron en Michoacán, que acabó. Igual, con la esa es otra historia que también nos ha tocado trabajar muchísimo. Le hemos dedicado como 8 o 10 años a ese problema. Y así podemos hablar de blueberry con hongos de la madera, que también estamos trabajando actualmente, y de frambuesa, de cenicilla, de fusarium también, en fin, muchos problemas de ese tipo. Muy bien, pues agradecemos su gentileza, su sapiencia, doctor, y le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.